Claro que quiero ver si está grabando así. Ya podés empezar entonces. Bueno, vos me vas pasando las diapositivas. Diciendo, yo las paso. Bueno, nada, esta primera dejé el mail puesto y por si alguno quiere hacer algún comentario o alguna devolución después de lo que estamos hablando, lo pueden hacer, lo dejamos en el mail y después lo vemos. Así que empezamos con la segunda. Bien, vamos a hablar de los tipos de Biblia. Vamos a intentar encontrar pequeñas relaciones y diferencias entre la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, la del Pueblo de Dios y la MacArthur. Así que vamos a ir viendo un poquito cuáles son cada una de esas diferencias. Pasamos a la otra. Esta que vemos acá es la Biblia del Pueblo de Dios, se llama. Los textos de esta Biblia están aprobados por la Conferencia Episcopal Argentina. Ahora vamos a ir viendo de qué hablamos cuando estamos hablando de todas estas cosas. Vamos a pasar a la segunda y ahí vamos viendo. Este es otro tipo de Biblia, se llama Biblia de Jerusalén. También está avalada por la Iglesia Católica, como les dije antes. Simplemente le voy mostrando los diferentes, ¿no? Los diferentes tipos y las diferentes imágenes que vemos. Vamos a la siguiente, a la 5. El Papa Benedicto XVI hablaba a los católicos que leer la palabra no es algo superfluo, ¿no? Que para un cristiano realmente es una cuestión de vida o muerte, como dice acá. Y me atrevo a decir que habla, ¿no?, como de la vida y de la muerte espiritual para nosotros. Solo la persona, me gusta un término que usa el padre Fernando, la persona orante, ¿no? Es la que puede estar constantemente en comunión o hablando con Dios. Bueno, y dentro de lo que habla el Concilio Vaticano II, ahí tenemos un ejemplo de, o nos transmite o nos cuenta cómo debe interpretar la Biblia un hijo de Dios. Que precisamente lo vamos a ir viendo más adelante, que fue lo que me pasó Fernando para que podríamos compartir. Así que pasamos. ¿Tienen Biblia en mano? Porque si tienen Biblia en mano, me gustaría que puedan buscar algunas citas bíblicas para leerlas. No sé si se te va a complicar mucho, Marce, para dar micrófono a los demás. No, que cada uno, vamos a seguir igual. Cada uno se habilite cualquier cosa. Bien, bueno. Dentro de lo que es las Sagradas Escrituras, la Biblia de Jerusalén, la que mostramos antes, es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX en el tema de las traducciones de la Biblia, porque lo encaró desde otro lado, o sea, generó un estándar nuevo, una manera diferente de presentar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una traducción que estaba cuidada por los teólogos con mucha severidad, ¿no?, con mucha atención. Y que también tiene en su contenido, en el pie de página, notas que le van diciendo a la persona que la va leyendo, les va tirando, podríamos decirlo de alguna manera hoy, algún tip, ¿no?, para que a vos te quede lo que está, si no entendés la palabra, o qué es lo que está queriendo decir la palabra, y eso va quedando al pie de página para ayudarnos a comprender. Hay otra
esta Biblia de Jerusalén, hay otra Biblia también, que ahora la vamos a ver, que se llama, que es una traducción que la hizo la Universidad de Navarra, que también es una excelente Biblia, pero a diferencia de la de Jerusalén, esa Biblia de Navarra tiene 5 tomos, entonces es como que es un poco más complicado. Pasemos a la que viene, Marcel. A la 7, vamos a pasar. Vamos a ir viendo y ahí les muestro. Claro, esto es como que llevar en el bolsillo esto se hace complicado. Llevarla en la cartera se hace complicado. Pero estos sí son los tomos de la Biblia de Navarra, que también es una muy, muy excelente traducción. Esta es simplemente la imagen y en el próximo slide vemos de qué se trata. Así contado un poquito cortito. En esta Biblia, en este tipo de Biblias, tiene una personalidad propia. Y lo diferente acá es lo adecuado de la traducción y de los comentarios. Respetando también cada uno de los textos, fieles a sus tradiciones. Lo que intenta, ¿por qué todos este tipo de Biblias? Lo que se intenta es acercar al ser humano, al individuo, a encontrar una imagen, un reflejo de lo cotidiano que hay en la palabra, o sea, llevarlo, la palabra, a que nosotros podamos encontrarnos reflejados en las cosas cotidianas de cada día, para poder entenderla o interpretarla. Pasamos a la que viene. El próximo slide es una Biblia de estudio. Esta es una hermosa Biblia, y se las muestro. El tema de esta Biblia es que es una versión de lo que se llama Reina Valera. La versión Reina Varela, perdón, si pasamos al otro slide, ahí tengo una pequeña explicación. Esa es la imagen de la Biblia. Es una hermosa Biblia, realmente. Es de estudio y tiene una información extra sobre contextos históricos y de situaciones que ayudan, tienen mapas. Vieron que a veces siempre cuando compartimos la palabra tratamos de situarnos para ver qué es lo que pasa en ese momento, por qué Jesús va por un lugar y no por otro. Ayer hablábamos, antes de ayer, de la palabra de Bartimeo. ¿Por qué Bartimeo estaba parado en un lugar estratégico? ¿Por qué se lo encontró a Jesucristo en Jericó? Porque era un lugar de paso. Entonces ellos se ponían ahí para pedir limosna, no buscaban cualquier calle. Es como si nosotros tuviésemos que pararnos en un lugar para pedir algo a la gente, si en ese caso, si estuviésemos mendigando como lo hacía Bartimeo, una cosa es pararse en Loma Hermosa, en la calle Cinco Esquinas, donde pasan poca gente, a estar parados en la ciudad, en Once, por ejemplo, que pasa mucha cantidad de gente. Bueno, así eran, y por eso es necesario, importante para poder entender y comprender qué es lo que pasaba en ese momento. Tiene una muy buena introducción, tiene más de 20.000 notas de estudio, o sea, en pie de página, mapas bíblicos más de 50, tiene concordancias. ¿Qué significa que una Biblia tenga concordancia? Abajo en los pies de página hay Biblias que te marcan un versículo, te lo ponen abajo y te llevan con ese versículo hacia otro libro de la Biblia para que vos puedas encontrar que en la Biblia se está hablando de eso en 2 partes diferentes, en 2 libros diferentes. Y eso está bueno porque hace conocer la palabra. Pero bueno, ya les digo, esta Biblia tiene sus buenas características, pero es una traducción de la que hizo Lutero, para lo que es la Iglesia, dentro de los parámetros en los cuales nosotros en este grupo estamos, no va a haber determinados libros.
que ahora lo vamos a poner en el siguiente, le voy a mostrar cuáles que ya lo habíamos hablado la vez pasada. Pero en el próximo slide pasamos, ahí está, me pasa Marce. ¿Se acuerdan? No se van a acordar, pero por eso lo repasamos y lo puse acá. Los dos slides que vienen son de la clase o de la charla que habíamos tenido anteriormente, cuando hablábamos de la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en hebreo o sea, con una traducción del hebreo y al arameo. Y era una de las traducciones más importantes, dijimos, de toda la historia de la palabra. Pasemos a la otra slide porque mucho no hay para decir, simplemente es para recordarles. Sí. Ceci, te pregunto, sí. A lo que le llamas la Septuaginta vendría a ser el Pentateuco, o que se conoce como Pentateuco. Sí. Es Septuaginta, sí, y entra el Pentateuco. Okay. Son los 5 libros del Pentateuco, sí. Claro, los 5 primeros libros, sí. Claro. La Vulgata, que fue la traducción del Antiguo Testamento al idioma en latín, ahí eso es lo que me preguntaba, creo que era Paula, me preguntaba, son los libros que se incorporan en la Septuaginta, que son conocidos como los deuterocanónicos. Precisamente los libros de Tobías, Macabeo, Judith, Baruch, Daniel, Esther, Eclesiásticos y Sabiduría. Estos libros no son los que están en la Biblia MacArthur, por ejemplo, porque Lutero los tomaba, como habían sido una traducción primeramente del hebreo al griego, Lutero los tomó como que eran apócrifos, como que no correspondían. Por eso, en esta comunidad, nosotros sí los tenemos presentes. Vamos al próximo slide. Bien. No sé si me puedes bajar. Bueno, ¿por qué todas estas diferentes Biblias? Y si hay en realidad un solo Cristo y una sola palabra. Por esto, porque hay distintas traducciones, distintas interpretaciones, y incluso estamos hablando que dentro de la comunidad a la cual nosotros pertenecemos, también hay distintas ediciones, porque mostramos la palabra de la Biblia del pueblo de Dios, mostramos la Biblia de Jerusalén, mostramos la Biblia de Navarra, y todas esas traducciones están dentro de nuestra comunidad, pero sin embargo son diferentes y tienen marcadas diferencias. ¿Por qué? Porque también hay distintos tipos de lectores. Alguien que quiere estudiar, profundizar la palabra, puede tener lo que es la Biblia, por ejemplo, de Jerusalén, que es una Biblia completa, que tiene también notas a pie de página, que te van llevando de una cita a otra con estas concordancias de las que hablamos. La Biblia del pueblo de Dios también tiene algunas concordancias, abajo te va contando un poquito de historia, te va situando dónde está parada, dónde está pasando todos esos versículos, en qué lugar, en qué tiempo. Y eso ayuda para poder entender la palabra también, pero tiene que ver con los lectores, con la necesidad que tenga uno de indagar sobre la palabra. El único objetivo y el más importante de todos, el que Dios dispuso, es que esto fue revelado para salvación de los hombres y que siempre permaneciera íntegro y que se transmitiera por generaciones. Eso es lo más importante de la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente, la necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, y eso la vamos a recibir o escuchándola o leyéndola. Después, cada uno con el interés que tenga para seguir buscando, seguir aprendiendo, puede ir viendo, adquirir este otro tipo de Biblia, que son como más Biblias de estudio y unas más profundas que otras. Vamos al siguiente, y ahí vemos
¿cómo sé cuál es la Biblia, por ejemplo, de la iglesia que avala que avala Francisco, cuál no, cómo me fijo? Bueno, hay diferentes autores, editores, colaboradores, los sellos en las Biblias, todos esos nos habla de qué tipo de Biblia estamos leyendo. En la próxima slide tenemos, por ejemplo, en la Biblia del Pueblo de Dios, que es la que me regaló el Padre Fernando, que es con la que trabajo yo, que amo esa Biblia, el sello que tiene es este de la fotito que les saqué. Si ustedes tienen, me gustaría que tuviesen una Biblia en mano, no los puedo ver, pero me gustaría que tuviesen una Biblia en mano, para que puedan agarrar las primeras páginas de la Biblia, las primeras páginas, que se van a dar cuenta que van a ir encontrando este contenido. Ese sello lo van a encontrar como en la segunda o en la tercera página. Vamos a mostrar lo que sigue. Ese, Marce, gracias. Miren, esto es el contenido. Y acá nos va diciendo Antiguo Testamento, acá está el Pentateuco, que es, como hablábamos antes, los primeros 5 libros, los profetas, y de este lado nos va diciendo cuáles son las páginas en las que nos encontramos. Está bien, déjalo, Marce, no lo muevas, no importa. Y acá encontramos cuáles son las páginas donde aparecen esos libros, porque si nosotros estamos compartiendo y alguien te dice, bueno, el libro de Génesis, o el libro, vamos a elegir otro, el libro de Josué. El libro de Josué, capítulo 3, versículo 4. Claro, vos te quedás y, si no, en realidad, si no tenemos el estar todo el tiempo leyendo la Biblia, un ratito, tomarnos para leer la palabra, es difícil encontrarla. Entonces, cuando vos quizás la encontraste cuando vos quisiste buscar y encontrarla, ya pasaron 5 o 10 minutos de la palabra. Y no lo digo mal, lo digo porque también a mí me pasa. Porque si uno no sabe cómo buscar, o sea, no tenemos por qué saberlo tampoco. Pero por eso estamos intentando mostrar y poner el interés de lo que va apareciendo para saber y empezar a entender y tener la capacidad, el discernimiento de decir qué es lo que tengo delante de mis ojos y qué es lo que estoy leyendo. Vamos al otro slide. Esto es para encontrar lo que vimos ahora, en la primera página encontramos el contenido y las páginas donde está cada libro, o sea, el número de hoja de página en la Biblia donde podemos encontrar cada libro. Por ejemplo, ¿te puedo poner en un aprieto, Sandra? Haceme ok, si puedo. Levantame el dedo. ¿Te puedo poner en un aprieto? Haceme... Bien. Si yo te digo que vos busques en tu Biblia, que la veo que tenés ahí a mano, por ejemplo, el libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo, capítulo 4. Mientras vos lo buscás, Éxodo, capítulo 4. Mientras vos lo buscás, yo voy a seguir explicando. En esta Biblia del pueblo de Dios, que es la que tengo, acá sí, Marce, si podés ampliar un poquito y agrandar, sí, te lo voy a agradecer. Sí se puede. Esa está buena porque aparte tiene unas pestañitas. Yo la tengo también, tiene las pestañitas. Exacto. Está buenísimo, más rápido. Exactamente, exactamente. Avísame cuando lo tengas, Sandra, mostrame tu dedo pulgar, así levantalo. Éxodo capítulo 4. Avísame cuando. ¿Ya lo tenés? Bueno. Voy a parar un poco acá, perfecto. ¿Habías buscado antes así, Sandra? ¿Habías buscado de esta forma en la que te planteamos ahora? Haceme que no así con el dedo, así ya. ¿O sí? ¿Alguna vez no habías buscado así de esta manera, yendo al índice y encontrando? ¿Sí? No te escucho. Sí, bueno. Sandra tardó exactamente 36 segundos en encontrar la palabra.
O sea que ella puede de esta manera perfectamente seguir la lectura cuando se presente delante de un grupo para compartir la palabra. No es un detalle menor, no es un detalle menor. ¿Se dan cuenta? Tuvo la rapidez, mientras la persona que comparte una palabra y lo dice, en 30, la controlé, miren, acá tengo el cronómetro. 37 segundos tardó para encontrar la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, empezamos a ser eficaces, empezamos a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que dedicar a escuchar la palabra, no a perder buscándolo, leyendo la Biblia. Bueno, se ve como medio borroso. Qué lástima que no lo puedo ver desde mi pantalla. No importa. No importa, vamos a hacer. Acá lo que muestra es de este lado, lo voy a decir, lo voy a leer yo. Acá en esta parte ustedes ven mi cursor. Si levantan el pulgar, me dicen que sí. ¿Ustedes ven mi cursor ahí que se mueve, mi flechita que se mueve? No se ve. En el Antiguo Testamento estoy. Sí, se ve. Bueno, ven, después del contenido de los libros y los números de página que vimos antes, empieza a dividirlo de esta forma. Acá está el Antiguo Testamento, nos cuenta que son los libros de la ley. El Antiguo Testamento es todo esto que está acá. Pero nos va haciendo como un decantamiento, que son los libros de la ley, que dentro de los libros de la ley entra el Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios. Y acá en cada uno tiene unas pestañitas, como decía Paula antes, donde nos va mostrando y qué podemos encontrar dentro de estas pestañas. Vamos a pasar a la siguiente, Marce. Ahí tengo un poquito más identificadas las pestañas. ¿Ven? Entonces, acá tenemos los primeros libros. Después, por ejemplo, nos cuenta que estas son historias proféticas. Y acá están, ¿ven? Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Después nos cuenta las colecciones proféticas y habla todo y nos va mostrando en cada página donde la vamos encontrando. Todo eso nos ayuda. Vamos a ver la que viene. ¿Se dan cuenta cómo se va desglosando, no? Habíamos visto esta imagen en una clase anterior. De alguna manera también es esto, ¿no? Empezar, ¿se acuerdan que era Nuevo Testamento, los libros? Lo habíamos graficado así, de esta manera. Acá estaban los primeros libros, los profetas mayores en el Antiguo Testamento, las cartas paulinas, el Apocalipsis. De alguna manera, este gráfico que encontramos acá es lo que vemos escrito en las primeras hojas de la Biblia. Vamos a la siguiente, que achicamos todavía un poquito más la imagen. O sea, es como que vamos haciendo foco cada vez. Por ejemplo, acá estamos en el libro de Josué y todas las pestañas grises que teníamos antes ya no aparecen. ¿Por qué? Porque ya esos libros los pasamos. Ahora estamos de Josué en adelante. ¿Se van dando cuenta que acá va siguiendo con las pestañas grises? Para que nosotros podamos ir buscando y encontrando cada uno de los libros. Vamos a la siguiente. Más de lo mismo, ¿ven? Acá ya estamos en el libro de Jeremías, Ezequiel, Osaías. Vamos a la que sigue. Acá estamos, ¿dónde estamos acá? A ver si se dan cuenta. No sé si se lo pueden leer bien. Mateo. Mateo, genial. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿se dan cuenta? La pestaña dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Estas cosas son simples, o sea, uno dice, bueno, pero esto tenemos que tomarnos 5 minutos para decir todas estas cosas. Y para algunos sí, y está bueno, está bueno. Para algunos sí, quizás. Porque intentamos que todos podamos aprender. Entonces, hacer un repaso de estos pequeños detalles no nos viene mal. Vamos a la que sigue. Esto es lo que les hablaba yo
sobre lo que me pasó Fernando, que es la constitución del Concilio Vaticano II, el capítulo 2, que habla precisamente esto, de la transmisión de la revelación divina, ¿no? Y habla de que Cristo es quien consuma la revelación total de lo que es el Dios Todopoderoso, ¿no? Pero Jesucristo vino y mandó a sus apóstoles para que predicaran a todos los hombres el Evangelio. Por eso es tan importante de saber qué es lo que estamos leyendo, qué traducción estamos teniendo en cuenta, para que la palabra que nosotros podamos transmitir sea la más exacta posible. Vamos a la que viene. Este Evangelio, el que hablaba Jesús, el que había prometido, el que viene a cumplir, es el que habló todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento hablaba los profetas, y más los profetas mayores, precisamente de la llegada de Jesucristo. Isaías es un profeta mayor que vive hablando de la llegada de Jesucristo y le vive diciendo al pueblo, hagan lo que tienen que hacer y arrepiéntanse y vivan bajo la ley de Dios hasta que llegue el Cristo, que va a traer salvación eterna. Vamos a la que viene. Y esto se fue pasando, bueno, como decía antes, ¿no? En la anterior, se fue pasando de boca en boca, se fue anotando, cada uno de los apóstoles fue dando su propia impronta. Todo pasó a través de las convivencias y las obras de Jesucristo. O ellos tuvieron la inspiración del Espíritu Santo, como por apóstoles o varones apostólicos, bajo la inspiración del mismo Espíritu Santo. Eso es lo que dice lo que estábamos hablando del concilio. Y ellos fueron los que nos dejaron, que tuvieron el compromiso de escribir, ¿no? Y de saber escuchar y de interpretar al Espíritu Santo para dejarnos un mensaje de salvación. Vamos a la que viene. Bien. No sé quién se anima. Lo que estamos poniendo ahora termina con la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Si alguien se anima, yo voy a ir hablando. Lo repito, primera carta de Juan. Estamos parados, ya sabemos, ¿no? Las cartas apostólicas están en el Nuevo Testamento. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Esta palabra, esta sagrada tradición que fue pasada a través de boca en boca por estos apóstoles, que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo, son como ese espejo donde la iglesia tiene que mirarse y tiene que verse. La iglesia recibe lo que está escrito hasta que sea Dios mismo el que pueda ver, o sea, nosotros que podamos ser veedores de la cara de Cristo en la palabra, que sea como un espejo donde nos veamos reflejados. Si alguien la tiene, le vamos a abrir el micrófono para que la lea, si no, yo igualmente vamos a seguir un poquito más. El padre en algunas cosas me hizo énfasis para que lo podamos hablar. Esto que está acá, lo que está en blanco más resaltado, todo lo que esté más resaltado fueron cosas que el padre Fernando me pidió que hiciéramos énfasis, así que vamos a insistir con esto. Entonces, ¿queda plasmado esto? ¿Queda lo vamos a ir incorporando de a poco, que es una tradición, que es sagrada, que tiene que ser la palabra un espejo donde nosotros nos veamos reflejados, donde encontremos a Dios en nosotros? De la misma forma, ahí va Sandra, de la misma forma que encontramos un espejo en los ojos de los hermanos. Miren, esto se lo damos un segundo, Sandra. Este es un ejemplo, una analogía. Nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando vemos la palabra, tenemos que encontrar el reflejo de Cristo en ella para nuestra vida. Y cuando miramos a los ojos a nuestros hermanos o a los
hombres que están sobre esta tierra, tenemos que encontrar en esos ojos el reflejo de esta palabra. Y así va a ser la manera en que nosotros podamos vivir lo que estamos leyendo y practicar lo que estamos leyendo, no solo quedarnos con la palabra y con lo que Dios nos da incluso para nuestras vidas, sino verla, encontrar en la palabra el reflejo de Cristo y encontrar en los ojos de los que nos rodean la palabra. A ver qué dice Sandra, si lo tenés, te da Marce. No te escuchamos. A ver ahora, no te escuchamos. No. ¿Alguien más la puede buscar? Si no, la dejamos porque no la quería buscar yo. No, no se escucha, San. No se escucha, no importa, la dejamos. Si alguien más la puede buscar, lo vemos y si no, la pasamos. Vamos a pasar a la próxima y si alguien la encuentra, si alguien más la quiere buscar, bueno, vemos si la podemos leer. Acuérdense, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Seguimos, pasamos a la que viene, Marce. A ver, Sandra, ahí te escuchamos. No, no es Sandra, es. ¿Querés lea? Léela. Hermanos queridos, Primera de Juan, capítulo... Del 3 al 2, versículo 2. Dice, hermanos queridos, ahora somos ya hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Gracias, Gonzalo. Amén. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que tiene que relación con lo que estamos diciendo? O sea, vamos a mirar la palabra y nos vamos a encontrar reflejados en Él, y cuando nosotros nos encontremos reflejados en Él, cuando miremos a los demás, vamos a encontrar la mirada de Cristo sobre el otro. Y lo más importante, ¿saben qué es? Que cuando nosotros logremos eso, el otro, así como la gente en muchas partes, la Biblia relata que Jesús iba caminando y cuando Jesús miraba a la gente a los ojos quedaban impactados. Eso tiene que pasar en nosotros. Eso es lo que tiene que pasar en nosotros. A través de la palabra, de vivir la palabra, de conocer la palabra, de buscar la palabra de Dios. Vamos a la próxima. Bien. La Sagrada Tradición, habla el concilio. Precisamente, y seguimos con lo que veníamos hablando recién, ellos mismos transmitían lo que habían recibido y iban diciéndole a los pequeñitos, a los que recién empezaban, le iban mandando carta por escrito, que sigan creyendo en Dios, los iban de alguna manera empujando como los niños cuando empiezan a crecer y las mamás los vamos acompañando en el piso porque tambalean y uno no los quiere dejar caer, entonces los vamos como acompañando. Bueno, esto fueron haciendo los apóstoles con la iglesia cuando fue creciendo. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros ahora con aquellos que vienen integrándose, con aquellos que vienen de a poquito empezando a conocer la palabra. Y esto de compartir este tipo de mensajes o este tipo de charlas también es una manera de ir caminando juntos y creciendo juntos. Podríamos no compartir nada y podríamos decir, bueno, el que tiene ganas, oremos, que cada hermano, el que quiere, escucha y el que no, o el que quiere leer la palabra,
Vamos a decir, vamos a orar y que Dios sobre en la vida de cada uno. Sí, todo eso también está bien y es lo que hay que hacer, ¿no? Que también es lo que hay que hacer. Pero no queremos quedarnos con eso solamente. Queremos ir mostrando estas pequeñas cosas, compartiendo de lo que vamos aprendiendo, de lo que vamos viendo, para que todos crezcamos de la misma manera, así como lo hacían los apóstoles. Al principio, a lo mejor, uno viene caminando y tambalea, pero cuando se agarra firme de la palabra, ya puede empezar a dar los primeros pasos. Y ya se puede agarrar de la mano de otro, y en un momento va a empezar a andar solo, y ya puede agarrar a otro que tambalee. Esa es la idea de toda esta charla. Esa es la idea del grupo. Esa es la idea que está impuesta de parte de Dios. Vamos con la próxima. Bien, todo lo que encontramos en las cartas de los apóstoles es todo lo que necesitamos para vivir sanamente. Todo. Y para que nuestra fe vaya aumentando. Para que la iglesia esté dentro de una doctrina y en su vida genere todo el tiempo una comunión con Dios, y no solo para sí, sino que la vaya pasando de generaciones en generaciones. Me quedé pensando en esto cuando dice para que aumente su fe, pero después a la noche cuando estemos en el grupo de Unidos Oración vamos a ir hablando sobre aumentar la fe, cuando le pedimos, porque lo he visto en varios en el chat que piden, Señor, acrecienta mi fe o aumenta mi fe, y después nos vamos a ir hablando de eso, de qué hablamos cuando estamos pidiendo, Señor, acrecienta mi fe. Pero después de todo vemos que la palabra es para eso. También vivir la palabra sanamente hace que nuestra fe aumente. Vamos a la que viene. Después en Unidos Oración vamos a seguir hablando un poquito por ahí de eso. Señor, acrecienta mi fe. Esta tradición que viene desde los apóstoles hace que la iglesia progrese. ¿Con qué? ¿Estamos solos? No, a través de la guía del Espíritu Santo. Y así vamos creciendo y vamos teniendo comprensión de las cosas, de las palabras que han sido transmitidas y plasmadas en la Biblia, en ese libro santo, y tener contemplación. Miren lo que dice acá, contemplación, ¿no? Y el estudio de los creyentes, ¿no? Que meditan en los corazones con una percepción íntima. Miren qué linda esta frase. Una contemplación de la palabra para que los que creemos meditemos en nuestros corazones y que tengamos esa percepción íntima con Dios. Piensen esto, ¿no? Piensen en un amigo que quieran, en alguien que quieran mucho, un amigo, un hermano, un hijo, una pareja, y traigan a su mente un segundo, un momento íntimo, donde han podido compartir algo, una salida, los esposos, un momento de amor, madres con hijos, un momento de contemplar a sus hijos, esas pequeñas cosas que vivimos las mamás con nuestros hijos, esos momentos que no se nos borran nunca de la cabeza. ¿Por qué les digo? Porque me quedo con esto, ¿no? Esa percepción de la intimidad se da con la experiencia, con el que uno vive, con el que uno ama, con el que uno comparte las cosas. Y esto es lo que Dios nos intenta dar a través de la Biblia, con la guía del Espíritu Santo. Que tengamos esa contemplación, esa mirada profunda, como si estuviésemos viendo los ojos de Cristo, como decía antes, y que llegue a nuestro corazón y que tengamos esa capacidad a través del Espíritu de decir, sí, Señor, acá estás,
Gracias por esta palabra. Gracias por la vida del Espíritu Santo. Gracias por este momento entre vos y yo. Esa es la idea de este leer la palabra, de creerlo con el corazón, de poder entender que es alimento de vida para nosotros. Por eso, como decía Benedicto, ¿es de vida o de muerte? Porque es un alimento de vida espiritual. Y si no lo tenemos, como dice la palabra, es como la rama que se cae y al piso y se seca. Vamos a la que sigue. Bueno, por esta tradición, a través de esta palabra, la Iglesia conoce la integridad, lo íntegro, lo completo de los libros, lo completo, lo sagrado de la Escritura. Se va conociendo y se tiene que encontrar en ella. Se tiene que identificar con esa palabra. Miren lo que dice acá. Se hace incesantemente operativa. Operativa. ¿Qué quiere decir? La palabra empieza a trabajar dentro nuestro. ¿Se entiende? Miren, está bueno enfocarnos de este lado y dejar de ver como si fuese un libro, como tengo que leer, no, por ahí no tengo tiempo. A todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Porque vamos a 1000, vivimos a 1000. Pero miren, cuando empezamos a pensar en estas cosas, lo que viene diciendo la palabra, piensen que esto es directamente del concilio, es de la comunidad a la que nosotros estamos diciendo que pertenecemos. Es cómo va desmenuzando cómo el cristiano tiene que tomar la palabra y vivir la palabra. Dice, habla sin intermisión con la esposa de su hijo amado. La iglesia es la esposa. Y el Espíritu Santo por quien la voz del Evangelio resuena. Viva en la iglesia. Escuchen, la voz del Espíritu Santo que resuena viva en la iglesia. Damos gracias a Dios por lo que estamos escuchando. Y por esta voz, por esto que resuena, por este evangelio que va trabajando de nosotros, entonces tiene que ser como un efecto dominó. Ahora, nosotros estamos viendo que ya no puede quedar esto en nosotros. Ya no es solamente para los que estamos en este grupo. Sí, gloria a Dios para nosotros, claro, bendito sea Dios por eso. Pero se dan cuenta, esta voz que resuena, y empieza a ser un efecto dominó para los demás. No queda solamente en nosotros. Porque era como decíamos la vez pasada, ¿no? El aceite que queda en la vasija se pone rancio. Y el aceite es sinónimo de unción. Entonces, cuando nosotros somos guiados como esa iglesia amada, esa esposa amada, y el Espíritu Santo va trabajando dentro nuestro y vamos teniendo esa comunión, ese momento de intimidad con Dios, ser sensibles a la palabra. Díganme si las que fueron mamás, digo estos ejemplos porque son los que puedo dar desde mi experiencia, ¿no? Cuando se van a dormir y sus hijos dormían en las cunas, por ejemplo, ¿no se hacían sus oídos sensibles durante la noche? Y aunque se acostaran cansadas, ¿no sentían cuando el bebé se despertaba? Bueno, así, de esta forma, el Espíritu Santo tiene que obrar con nosotros y tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Pero no lo podemos hacer si no conocemos a Dios. Y lo vamos a conocer únicamente acá, en este libro precioso del cual estamos hablando. Y va induciendo a los creyentes en la vida, en la verdad eterna, y hace que la palabra de Cristo habite en ellos de manera abundante. Y entonces, miren, les voy a hacer algo
No lo voy a hacer como tendría que hacerlo, pero ¿ven este jarrito que está acá? Yo lo empiezo a llenar de agua, ¿lo ven? Ahí lo voy llenando, lleno, y ahí está llegando al tope. Lo voy a dejar acá, para no hacer lío. Pero si el agua que está acá siguiese siendo derramada sobre ese jarro, ¿qué pasa? Empieza a desbordar. Eso tiene que pasar con nosotros. La palabra de Dios tiene que empezar a fluir sobre cada vasija que somos nosotros, o el aceite de Dios, y tiene que llenarse y desbordar. Y cuando empiece a desbordar, aquel que esté sediento va a venir a tomar agua de vida. Aquel que esté sediento, si se llena de unción y de aceite, va a venir a buscar de la unción de Dios, que empiece a rebasar sobre nuestra vida. Que nos podamos llenar tanto que ya no quepe, que nuestro contenido ya no cabe, y entonces rebalsa y cae. Y la gente, ¿por qué estamos acá nosotros? Pensemos eso. Porque necesitamos de Dios. Por eso corremos. Porque es como este vaso con agua, que yo voy a tomar ahora un poquito. Porque necesito, porque tengo sed. Así, de tal forma, hay que llenarse a través de la palabra para que rebalse en nosotros. Y entonces aquel que tenga necesidad pueda venir a tomar agua de vida. Nuestra, no. Nosotros, simple vaso, vasija, nada más. Pero nuestra obligación es llenarnos. Después el resto lo va a hacer Dios. Vamos a la... ¿Alguien se atrevió a buscar Colosenses? El libro de Colosenses 3:16. ¿Alguien pudo hacerlo y buscarlo? Si no, no importa, hacemos la última y ya cerramos. Pero si alguien Silvia, Paula, no sé quién más está. ¿No estamos solos nosotros hoy? Ah, no, hay más. Susana. Si alguien se animó, si no, no importa, seguimos. Igual ya terminamos. Vamos a la última, Marce. Y mientras tanto, si alguien busca Colosenses, y si no, nos quedamos con esta palabra de Romanos 10:17. Escuchen lo que dice. Así que la fe, no lo busquen ahora, presten atención a esta palabra y después si quieren lo buscamos y lo compartimos incluso después de la charla. Pero escuchen esta palabra ahora. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Este mensaje lo saqué de una Biblia que tiene lenguaje actual, porque hay otras Biblias donde habla, y por ejemplo dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, simplemente. Pero esta tiene un lenguaje más actual, entonces es más fácil de comprender, por eso lo dejé. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje no es cualquier mensaje. El mensaje que se oye es la palabra de Cristo y eso hace acrecentar nuestra fe. Esa es la mejor manera. Voy a tirar algo porque no puedo callarme, porque lo iba a decir hoy en el mensaje de la noche, también lo voy a compartir, pero se los voy a decir así cortito a ustedes. Escuchen, muchas veces ponemos en el chat, Señor, acrecienta mi fe. Señor, acrecienta mi fe. La fe, según lo que dice la palabra, viene por el oír, y el oír, el mensaje escrito de Dios, o sea, de leer la Biblia. Pero también, si nosotros pedimos todo el tiempo, por eso hay que saber qué estamos pidiendo. Si nosotros decimos, Señor, acrecienta mi fe, Señor, acrecienta mi fe, Señor, acrecienta mi fe, ¿qué creen que va a pasar? Cuando uno dice, esta persona tiene fe, ¿cuándo se les ocurre a veces que podemos, no les pasa que algunas veces dicen, esta persona
tiene fe, la verdad es que la veo y se ve que él tiene fe en Dios. Generalmente, en mi caso, suele pasar, en mis pensamientos, cuando yo veo atravesar a una persona una dificultad y la veo de pie y la veo parada y digo realmente que este hombre cree en Dios, porque pese a la enfermedad que está viviendo, sigue dando palabra de aliento. ¿Por qué quiero decir esto? Entonces, cuando están atravesando una prueba, se ve. Entonces, si nosotros tenemos dos maneras de poder acrecentar nuestra fe, como dice acá Romanos, el oír y el oír el mensaje de Cristo, o sea, el leer la palabra, o a través de vivir la prueba. Entonces, si estamos todo el tiempo, Señor, acrecienta mi fe, acrecienta mi fe, acrecienta mi fe, va a venir la prueba, ¿eh? Porque nosotros pedimos, Señor, acrecienta mi fe. Y ahí va a venir prueba para ver cuánto nosotros nos atrevemos a creer en Él o no. No sé si alguna vez lo habían visto desde esta perspectiva, cuando dicen, Señor, acrecienta mi fe. O la obtenemos leyendo la palabra o la obtenemos a través de la prueba, a través de la circunstancia. Porque si sobrevivimos en las circunstancias, parados en la palabra, nuestra fe crece. Entonces, desde ese punto, en mi experiencia particular, yo dejé de decir, Señor, acrecienta mi fe, sino que, Señor, leo en tu palabra, busco en tu palabra para aprender de tu palabra y que mi fe crezca a través de lo que estoy pasando o atravesando. Pero no pido prueba al Señor, digo, Señor, acrecienta mi fe a través de la prueba. No, ya con toda la prueba que tengo, lo único que tengo que hacer es agarrarme fuerte de la palabra o oírla y quedarme ahí tratando de sostenerme de pie, a pesar de las circunstancias. Eso quería comentarles como una manera distinta de ver cuando pedimos, no, Señor, acrecienta mi fe. Es una perspectiva particular que tengo y que se las quería compartir. Cada uno tiene su manera de pedir las cosas, pero quería compartirles este ángulo, esta mirada que es algo propio. Quería transmitírselo a ustedes. Y acá cerramos con todo lo que vimos hoy. Espero que les haya sido útil para poder comprender cómo buscar de Dios. Bueno, no sé, y ustedes harán sus comentarios. Me gustaría que podamos hacer un ida y vuelta. ¿Qué piensan? ¿Qué les pareció? Si fue útil. Vamos a estar todo el tiempo preguntándole esto en estos momentos. Vamos a empezar a preguntarles a ustedes qué piensan, si les sirve, qué les gusta, qué necesitan, qué es lo que les pasa cuando nosotros hablamos, porque necesitamos un ida y vuelta que sea un crecimiento mutuo. No nos sirve de nada estar hablando 20 minutos de algo a lo que ustedes no lo consideran por ahí necesario. Porque la idea es que crezcamos todos. Es más, ustedes pueden también decir, tenemos ganas de escuchar sobre esto, o queremos aprender más de tal cosa, y ahí nos vamos a esforzar en la medida que podamos. O quizás Dios les muestre a ustedes, el Señor me mostró algo, entonces lo hablamos, lo charlamos con los coordinadores, oramos, y así vamos creciendo todos. Pero me gustaría que ustedes puedan, en este momento, si alguno quiere, comentar